Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos con el Evangelio de San Mateo, ya en este capítulo 19, que nos está hablando sobre todo del esfuerzo, de la lucha que tenemos que hacer para poder entrar en el reino de los cielos. Es más fácil, dice, para un camello que pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Recordemos que nuestro objetivo principal es el reino de los cielos. Al reino de los cielos que upeaco y seina lleva peñan de yara o ya de como misión y como tarea. Ñandela ya de caina, haya poanaco ave es que Dios reine en medio de la humanidad, que Dios reine los valores, los principios de Dios en medio de nosotros. Upea la de yara y añade inacoa. Y entonces por eso hace esta comparación. Qué difícil que es que un rico. Pero atención, coabeña de ñamaña pona, porque catula de virú se moría formal ahí. Pero sin embargo, soy un gran soberbio, un gran egoísta. Y entonces, queridos amigos, ese está lleno de sí mismo. Ese es un rico según el Evangelio. ¿Pero por qué es un rico según el Evangelio? Porque ahí va a ver, no va a ver. Michael el que es autosuficiente. Ese es el verdadero pecado del hombre. Entonces aquí, por eso Jesús nos está comparando. Es mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho más fácil que un rico, o mejor dicho, un pobre en este sentido, que un rico entre en el reino de los cielos. Y aquí te compara, ¿verdad? Te compara directamente con ese camello, etcétera, de lo que significa en aquel tiempo mirar, entender, saber. Los navegantes, todo esto conocían muy bien lo que significa, ¿verdad? Qué difícil que es. Pero, queridos amigos, dice, para Dios nada es imposible. Lo importante es, primero, en darse cuenta. Segundo, en dar pasos también, así tal cuales, pasos importantes para poder crecer y para poder fortalecernos. Les aseguro, dice, cuando ellos preguntan y dicen, pero Señor, entonces, bendiga tu ay, ¿qué llevan el reino de los cielos? ¿Qué nos tocará a nosotros? Nosotros que dejamos todo, ¿quién podrá salvarse? Y aquí el Señor responde, en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en sus 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, aquí nosotros vamos a tener la fuerza para poder también juzgar, dice, juzgar, nada más y nada menos que las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje su casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna.
Es decir, queridos amigos, que aquí en la medida en que ñandé, ñañeme, lleva ñañe, yeye pitasó, allá es acá, lleva ya jugabe ñande, ya po. Ese es el famoso apostolado, ¿verdad? En esa medida también el Señor nos bendice. Por eso es que dice que van a recibir 100 veces más en cuanto a hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, campos, todo. ¿Por qué? Y porque justamente esto todo le pertenece al Señor. Y en la medida en que esto le pertenece al Señor, también el Señor actúa de una manera muy generosa con quienes son generosos. Que así sea. Que así sea.